Seguro que casi todo el mundo ha sentido alguna vez esa mezcla de respeto y fascinación al ver una buena tormenta eléctrica. Ya sabes, ese momento en que el cielo se parte en dos con un destello que te ciega y justo después llega ese estruendo del trueno que retumba en el pecho. Es uno de los espectáculos más brutales de la naturaleza. Pero, ¿qué pasa cuando toda esa energía pura y salvaje choca con nuestro mundo industrial? Pensemos en esta escena, un tanque de almacenamiento industrial que podría estar lleno hasta los topes de líquidos inflamables y justo encima un cielo de tormenta a punto de descargar. 1.000 millones de voltios van a caer. Y claro, la pregunta salta al momento, y es fundamental. ¿Es esto seguro? ¿Cómo protegemos estas estructuras que son tan vitales de una fuerza tan colosal? Bueno, pues para encontrar la respuesta, lo primero es mirar hacia arriba, al corazón de la tormenta. Venga, vamos a meternos de lleno en cómo una simple nube, aparentemente inofensiva, se convierte en una gigantesca batería celestial. Aquí lo que vemos es el verdadero motor de la tormenta. Es como un baile constante. Por un lado, corrientes de aire cálido que suben y se llevan las cargas positivas, que son más ligeras, a lo más alto de la nube. Y por otro, el aire frío y la lluvia bajan, arrastrando con ellos las cargas negativas, que son más pesadas. Esta separación continua de cargas es lo que convierte a la nube en ese dipolo eléctrico gigante, preparado para descargar. Vale, ya tenemos la nube cargada. Y ahora, ¿cómo se forma exactamente el rayo que vemos? Porque no es un simple chispazo, ¿eh? Es un proceso fascinante que se desarrolla en varias etapas y la verdad es que es mucho más complejo de lo que parece a simple vista. A ver, todo empieza con un primer paso, que de hecho es prácticamente invisible para nosotros. Un canal muy débil, con carga negativa, que se llama líder escalonado, empieza a bajar desde la base de la nube. Lo hace como a saltos, como si fuera buscando a tientas el camino de menor resistencia hacia el suelo. Y mientras ese líder negativo se va acercando, el suelo responde. La enorme carga positiva que se ha acumulado en la superficie de la Tierra reacciona, y desde los objetos más altos y puntiagudos, como un edificio, un árbol o una antena, sube una especie de serpentina de carga positiva para encontrarse con él. Es, literalmente, la Tierra tendiendo la mano hacia el cielo. Y entonces, ¡pum!, se produce la conexión. Justo en el instante en que el líder y la serpentina se tocan, se abre un canal. Y por ese canal, una corriente masiva, la llamada descarga de retorno, sube desde el suelo hasta la nube a una velocidad, vamos, alucinante. Este es el destello brillante y potentísimo que todos identificamos como el rayo. Ahora, ojo, porque no toda la corriente de un rayo es igual. Hay una analogía que es perfecta para entender sus dos fases, y es esta. Imagina pasar un dedo rápidamente por la llama de una vela frente a mantenerlo ahí. Y esta gráfica la verdad es que lo clava. El pulso inicial, el componente A, es como pasar el dedo súper rápido por la llama. Es un pico de energía bestial, pero dura apenas unos microsegundos. Impresiona, sí, pero no transfiere mucho calor. El verdadero peligro de incendio viene después, con el componente C. Es una corriente más floja, pero muchísimo más larga. Esto es como mantener el dedo en el fuego, y es justo lo que puede prenderle fuego a algo. Vale, ya sabemos cómo se forma un rayo. Vamos a ver ahora qué pasa cuando golpea a nuestro entorno. Para los ingenieros, no todos los impactos son iguales. Los clasifican en 4 tipos principales. Y es que el lugar exacto donde cae el rayo lo cambia absolutamente todo. Fijaos, aquí tenemos esa clasificación. Un impacto S1 es el más evidente, un golpe directo en la estructura. El S2 es más sutil, un rayo que cae cerca. Pero la amenaza también puede llegar por las arterias que nos conectan. Un impacto S3 es un golpe directo a una línea de servicio y un S4 cae cerca de esa línea. Y como vamos a ver, cada uno de estos escenarios presenta una amenaza completamente diferente. Entonces, la clave de todo esto es que un golpe directo S1 puede causar un destrozo físico evidente, un incendio o incluso una explosión. Pero un golpe cercano, S2, que a lo mejor ni deja marca, puede generar un pulso electromagnético que te fríe todos los sistemas electrónicos por dentro. Un STS mete una sobretensión masiva directamente en la red del edificio y un S4 induce corrientes peligrosas de una forma más silenciosa. Entender esto es la clave para protegerse bien. Venga, pues volvamos al principio, a nuestro desafío inicial con el tanque de almacenamiento de líquidos inflamables. Porque esto no es un edificio cualquiera, es la prueba de fuego definitiva para la ingeniería de protección contra rayos. Y aquí viene el dato que es, de verdad, para quedarse de piedra. Se estima que hasta el 95% de los incendios en tanques de techo flotante externo son causados por rayos. 95%. Es una auténtica barbaridad. No estamos hablando de un riesgo secundario. Es la amenaza principal. El problema en realidad está en cómo están hechos.
Un tanque presurizado, como el de la derecha, es una estructura completamente sellada y por eso es inherentemente seguro. Pero el de la izquierda, el de techo flotante, es otra historia. El techo se mueve arriba y abajo según el nivel del líquido, y eso crea un pequeño hueco entre el techo y la pared del tanque. Cuando cae un rayo, la corriente busca el camino al suelo y tiene que saltar ese hueco. Y ahí es donde se genera la chispa. Y en un tanque lleno de vapores inflamables, pues claro, una sola chispa es una catástrofe. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo se contiene el fuego del cielo? Pues la solución no está en desviar el rayo, sino en controlarlo. Y aquí es donde entra en juego el ingenio humano, aplicando un principio de la física que tiene ya curiosamente un par de siglos. Hablamos, cómo no, de la jaula de Faraday. Una estructura metálica que sea conductora y continua obliga a la corriente eléctrica a fluir por su superficie exterior, dejando el interior completamente protegido y a salvo. Un tanque de acero, bien construido y bien soldado, es, en esencia, su propia jaula de Faraday. La corriente del rayo fluye inofensivamente por el exterior hasta llegar al suelo. Pero el diablo, como se suele decir, está en los detalles. El principio de la jaula solo funciona si la continuidad eléctrica es perfecta, impecable. Esto quiere decir que cada pieza metálica, cada escotilla de inspección, cada tornillo, todo, tiene que formar parte de un único camino para la corriente, sin interrupciones. No puede haber piezas sueltas. Y lo más crítico en los tanques de techo flotante, la conexión entre el techo y la pared tiene que ser sólida para que la corriente fluya sin necesidad de saltar y crear esa chispa fatal. Aquí, un buen mantenimiento es literalmente la diferencia entre la seguridad y el desastre. Al final lo que vemos es cómo, entendiendo la física y con una ingeniería meticulosa, hemos aprendido a construir escudos contra el fuego del cielo, a domesticarlo, por así decirlo, protegiendo incluso nuestras instalaciones más vulnerables. Y esto nos deja con una pregunta más amplia. ¿Con qué otras fuerzas de la naturaleza estamos aprendiendo a convivir de esta forma? No luchando contra ellas, sino guiando su poder de una manera segura.